en el Tlalocan, y es Ipalnemohuani, el dador de la vida, y habita en el Tamuanchán, Tonantzin, Totatzin, justo en todo lo que es el esplendor de sus flores en su vestido, el territorio florido, el Tamuanchán. Cada uno de estos atributos son mencionados en el Nicarmopogua. Cada uno de estos atributos son los nombres de la divinidad que ella guarda dentro del quinto sol. Así que la nueva síntesis intercultural e indocristiana de la piedra solar mexica y el códice Tonantzin Guadalupe nos está anunciando que no es solamente un evento de apariciones en el año de 1531, sino que es un largo proceso de acoplamiento y de diálogo intercultural que dura al menos 50 años, si no es que más. Y aquí estaba señalando los días del calendario juliano, a diferencia del gregoriano, y el trópico, del año trópico actual, como se van viendo las diferencias de los días. Finalmente, en el año nuevo solar del quinto sol, el 12 de febrero de 1532, que es el día 1 Flor Xochitl del año 1 Pedernal Tecpatl, al contraerse 10 días de la conversión del calendario gregoriano, llegamos al término del año 13 Caña Acatl y al inicio del año 1 Pedernal Tecpatl, como lo indica la piedra solar mexica, para el comienzo del quinto sol, justo 52 días después del 12 de diciembre de 1531. Es decir, el año agrícola coincide con estas apariciones del solsticio de invierno y, como les decía, no es solamente un evento de apariciones, sino es un evento de cómo se va integrando en la conciencia el despertar de una nueva espiritualidad. Y para eso quiero leerles algunos fragmentos del texto que traje. La primera clave indocristiana a la que me quiero referir es el símbolo del quinto sol, que viene en el vientre de Tonantzin Guadalupe, como el grano de maíz que se entrega para luego renacer, el hermano abuelo maíz, Jesús, el Señor maíz. Jesús, Mesías, Hijo de Dios, es por excelencia hijo del maíz, porque representa el modelo de persona integrada en su comunidad que vive un modelo civilizatorio de respeto por la naturaleza y de convivencia con ella en verdadera fraternidad humana, el reino de las bienaventuranzas. Su respeto viene del principio de que somos parte de la naturaleza, de que el ser humano pertenece y no es propietario de la naturaleza. Su convivencia y sobrevivencia viene del fundamento de que al ser parte recibe de nuestra madre el alimento y el cuidado,
y recibe del Padre la luz con que nos protege. El buen vivir proviene de la buena convivencia en la que nos alimentamos y somos alimento para los demás, y en el cuidado de que la vida permanezca en buenas condiciones para las siguientes generaciones. La segunda clave indocristiana es Tonantzin Guadalupe, nuestra madrecita de la tierra celeste, aquella que es la voz del cerro con la que dialogan las aves y especialmente los Tlamatinime o sabios, guías espirituales del pueblo, porque conocen el lenguaje de las aves, como Juan Diego Cuautlacuatzin, aquel que habla con las aves. Tonantzin tiene varios atributos, pero especialmente quiero destacar que representa la montaña sagrada, de donde viene la vida, porque ella es la primera en captar la lluvia, debido a la interacción de sus bosques con la atmósfera, y en ella se retiene el agua que se transforma en manantiales, ríos y lagos. Para denominar que una población existe se le llama Altepetl, literalmente el cerro del agua. El Tepeyac el Tepeyacac o Tepeyac no fue la excepción. Este nombre denomina lo más alto del cerro, la punta donde se aprecia todo el cerro. El Tepeyac es pequeño, pero era el primer cerro, es decir, el que estaba más pegado a la orilla, donde se divisaban los lagos de México. De ahí su importancia simbólica. El culto a Tonantzin es el culto a la montaña de donde nos viene la vida, el culto a la naturaleza de donde vienen todos los tesoros de la humanidad, comenzando con el agua y el maíz. Este proceso de nueva síntesis intercultural e indocristiana, donde María, la Madre de Jesús, Mesías, se transfigura en Tonantzin, nuestra madrecita de la tierra celeste, dura al menos 50 años, porque las apariciones no están reducidas a 1531, sino a los ciclos de los soles antiguos, es decir, el acontecimiento guadalupano es parte de la renovación del quinto sol, como un acontecimiento de la continuidad de su civilización milenaria que representa a Tonantzin como cuidadora de su pueblo y de la memoria histórica, no solo de los mexicas, sino de la cuenta indígena de los soles. El Nican Mopogua, escrito entre 1548 y 1556 en náhuatl, sintetiza este proceso intercultural, cuya traducción al español en el siglo XVII adulteró el espíritu original de la cosmovisión indígena, tratándola de adaptar al adoctrinamiento colonial de la Iglesia Católica sin conseguirlo del todo, pues nunca fue considerado como el evangelio de las primeras comunidades indocristianas, sino como una leyenda devocional de la población nativa y tolerada por la Iglesia. Sin embargo, la tradición oral por donde se transmite la fe de los pobres, que es el testimonio de vida evangélico que va de padres a hijos, de madres a hijas, de generación en generación, es el culto hoy en día más presente en la religiosidad de nuestro pueblo. La presencia simbólica de Tonantzin Guadalupe
sobrepasa la de cualquier santo o incluso la del mismo Cristo, porque no es sólo un símbolo religioso, sino civilizatorio, como lo vimos en la síntesis de Jesús, el Señor Maíz. Los primeros Cristos fueron hechos de caña de maíz. Tonantzin toma forma en la figura de María, la Madre del Señor, como todo proceso de resistencia cultural. El símbolo hegemónico es cedido al control de quienes tienen el poder dentro del templo y los sacramentos, mientras que se conservan y se reservan para sí mismos, es decir, para el pueblo sin poder, el de la tradición oral, el de sus fiestas patronales, comunitarias y domésticas, donde puede vivir libremente su fe originaria, que en este caso es la nueva síntesis indocristiana, el amor espiritual a la Madre Tierra, a la maternidad cósmica, sublimado en la Virgen María, transfigurada en Guadalupe del Tepeyac. Por último, la tercera clave indocristiana que quiero mencionar es la presencia de los macehuales, los macehualó, la gente sencilla del pueblo, los que no tienen nada, los que deben todo al dador de la vida, Ipalnemuhuani, y a su formadora Tonantzin, quienes representan en el relato guadalupano a los macehuales. Son Juan Diego Cuauhtlatoatzin y Juan Bernardino de Cuautitlán. Cuauhtlatoatzin es el nombre que se le daba a un consejero del rey mexica, porque sabía escuchar el espíritu que viene de la montaña sagrada. Juan Diego era un macehual, sin cargo, despojado de poder material, pero no de su dignidad, de ahí el apelativo Tzin, el venerado, el respetado. La Virgen lo llamaba Juanitzin, Juan Dieguitzin. Tenía autoridad moral, porque no mentía, porque su interpretación espiritual era inspiradora y certera. Era un sabio macehual convertido a la fe cristiana, pero congruente con su propia autoridad ancestral como amador genuino de Tonantzin, con quien se siguió comunicando con su nuevo nombre de Guadalupe. Juan Bernardino, su tío, según el Nican Mopogua, fue quien le puso el nombre de Guadalupe, o más bien los misioneros franciscanos que no conocían bien la lengua náhuatl le atribuyeron que así se había nombrado la Aparecida. El tío no solo era habitante de Cuautitlán, uno de los pueblos aliados a los mexicas en la guerra de conquista, sino que representaba a la comunidad de su pueblo, los convertidos a fuerza de la sobrevivencia por ser conquistados a la vez por los españoles y sus aliados indígenas. Eran macehuales por partida doble, es decir, al ser derrotados como dueños del Anáhuac por invasores extranjeros y ser sometidos por los pueblos antes que les eran tributarios. Por eso estaban enfermos de cuerpo y alma estos macehuales, sin poder curarse, hasta que retornan a la fe ancestral en Tonantzin mediante la transfiguración de María de Guadalupe, quien compasivamente les devuelve su dignidad que parecía perdida, es decir, estaba cautiva, y al llevarlos con compasión hacia su corazón, los desata.
hay un nuevo sentido para vivir, la resistencia intercultural transformada en una espiritualidad indocristiana. Leo un fragmento de mi poema dedicado al Tatic Samuel Ruiz García, el obispo de los mayas chapanecos. Así quería ser Juan Diego Quetzalcóatl, así solo y pequeño, acompañado y pequeño, amado y pequeño, amante y pequeño. Así quería caer para ser recogido, así quería enfermar para ser sanado, así quería ser victimado para ser dignificado, así quería ser cautivo para ser liberado, así quería ser olvidado para ser recordado, para ser memoria, para ser tinta roja y negra, para ser señal, para ser camino, para ser herida que cauteriza el corazón humano, que titila en la sangre y se hunde en el barro para humedecerlo, arena que arde y suaviza el pie cuando se atreve a caminar descalzo en el desierto, horizonte que pisa el pie descalzo. Muchas gracias. Gracias, Benito, por esta síntesis también de acercamiento a la lectura de tu libro. Bueno, ahora pues vamos a abrir el espacio por un momento, por si tienen alguna pregunta o comentario que quisieran pues hacerle al autor y sobre la obra, y también algún comentario para Amaro Plaza, que también nos acompaña. Entonces está el micrófono abierto por si quieren algún comentario o alguna pregunta. Allá, Elisa, por favor. Buenas noches. Pues es francamente una cosmovisión la batalla que estamos librando para entender a nuestra Tonantzin en toda su profundidad, las raíces más profundas de nuestra cultura y la lectura que el maestro Balam le da, porque la redimensiona de manera tal que, bueno, yo me perdí, lo juro. Dije, ¿hasta dónde llegan las raíces de esta civilización de la que somos parte, de donde nacemos? O sea, son nuestras verdaderas raíces a nivel no solo cultural, civilizatorio, como bien decían, sino a nivel espiritual, que es la parte más elevada del ser. Pero bueno, antes de seguir con todo lo que le suscita a uno esta obra tan increíble, tan maravillosa del maestro Balam, pues no sé si nos hablas de un poco de el andamiaje, porque el andamiaje es muy profundo, entonces un poquito de eso, ¿cómo fue eso de ir siguiendo esa como línea para trazar todo el mapa, porque es como un mapa gigante? Simplemente, perdón, ya para no quitar más tiempo, estaba pensando que en Estados Unidos la minoría más extensa, más densa, es la mexicana, y el dato que tenemos es que son guadalupanos, es de casi 56% de nuestros compatriotas que están allá. Entonces esto tiene un impacto socialmente muy, muy grande.
Sí, te agradezco tu comentario, Elisa, y también tu visita por aquí con Noboru y tus hijos. Gracias. Pues sí, en realidad es como estar desplegando varios mapas, ¿verdad? Varios mapas y invitándolos a explorarlos conmigo, ¿verdad? Porque de hecho la forma como yo llegué pues es por vía espiritual, o sea, desde luego la cultura pega fuerte, ¿no? Pero yo lo mamé, como se los he dicho, de mi madre, de mi nana, de la gente cercana, con aprecio y cariño sobre mi persona. O sea, de esa manera se mama la fe, ¿no? No hay otra forma de mamar la fe en su forma más prístina, más pura, ¿no? Más que el amor, ¿no? Y cuando la mama uno a través del amor es como va uno hilvanando cómo traducirla, ¿no? Cómo cantarla, ¿no? Y a través de los años como que uno va despertando a esa manera de relacionarse, ¿no? Y descubrir esos veneros que tiene el amor, ¿no? No solamente con mamá, ¿no? Con papá también, con los abuelos, etc., ¿no? Y eso pues lleva a las raíces, ¿no? O sea, por eso yo anduve en el norte, pero también anduve en el sur, ¿no? Actualmente me encuentro en el centro, ¿no? Yo estuve mucho tiempo en la Ciudad de México, me fui a California también, y a otras partes de Estados Unidos a conocer esa realidad, ¿no? A la que tú hablas, ¿no? Y guiado siempre por Tonantzin en Guadalupe, o sea, esa fidelidad y ese acercamiento de esa querencia, ¿no? Que no es solamente a la madre patria, ¿no? O sea, porque sí tiene un aterrizaje histórico en la nación, pero va más allá de la nación, ¿no? O sea, mi puente de traducción de la piedra solar mexica son los mayas, y los mayas, desde luego, de la península de Yucatán, de Chiapas, pero también de Guatemala, ¿verdad? Los mayas quichés que se acercaron a mí y me enseñaron cómo ir leyendo su calendario, cómo ir siguiendo su calendario, cosa que no he dejado de hacerlo hasta la fecha. Entonces todo eso me ha venido dando luces para poder comprender mejor cada día más lo que es el códice, calendario, territorio, civilización, ¿verdad? Porque es un símbolo civilizatorio, como lo estoy diciendo. Si lo redujéramos solamente a la religión católica, empobreceríamos mucho a Tonantzin.